La liturgia de hoy, que no es propiamente una misa, nos la explicará el padre Abel. Es un oficio tremendo, un oficio que para el que está atento representa una liturgia austera, tremenda, que el sacerdote puede entrar incluso descalzo y comienza postrándose con su casulla en el piso. Eso parece un charco de sangre, la sangre de Cristo derramada por nuestra salvación. Ese oficio que no tiene saludo, que no tiene despedida, porque el Triduo Pascual se concibe como una única ceremonia. Se saluda el Jueves Santo, no se despide el sacerdote porque permanece en silencio después de poner el Santísimo Sacramento en el monumento, y la vigilia pascual tampoco tiene propiamente saludo. Es la continuidad del jueves, el viernes, y sí que termina con el alegre poder ir en paz, aleluya, aleluya. Pues a la espera de ese día de la resurrección, nosotros adoramos a Jesús crucificado, miramos a la cruz como si fuera la primera vez en la vida que la miramos, como la novia poco a poco se va desvelando hacia su esposo cuando ya no teme que le haga daño. El Señor se nos va desvelando, vamos destapando poco a poco la cruz como nuestra Salvadora. Miren, contestando el canto del sacerdote, miren el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. El pueblo aclama: vengan, venid, adorémosle. Aquí se cumple lo que el Señor había prometido al temeroso fariseo Nicodemo, que se va a ir convirtiendo porque al principio no entiende nada. Él va por la noche a ver al Señor y el Señor le dice las misteriosas para él palabras: cuando yo sea elevado, ustedes sabrán que yo soy. Se está desvelando el Señor como la zarza ardiente, como aquel que se presentó en el Sinaí ante Moisés, en el monte Oreb, en el Sinaí, sí, ante Moisés, diciendo: he escuchado el clamor de mi pueblo. Él es el Eyea Sereye, aquel que es, yo soy el que soy. Pues Él es el mismo que está pendiente de la cruz, colgado de la cruz. Es la zarza ardiente de la cruz, es ese corazón que arde sin consumirse, que nos trae la salvación. De ahí empieza, de la experiencia de la zarza ardiente, de la experiencia de la cruz, empieza nuestro desierto, pero ya no estamos solos. Igual que en la noche del desierto, la columna de fuego precedía al pueblo de Israel, orientándole, iluminándole, dándole el calor. Pues así nosotros, en medio de las pruebas y tentaciones de nuestra vida, podemos encontrar al Señor crucificado como esa antorcha, como ese horno ardiente de caridad que nos ilumina y que nos llena de esperanza. Y así, en todo momento, podemos encontrar en Jesús crucificado nuestro consuelo, nuestra luz. Desde las enfermedades físicas, todo enfermo, postrado en su cama, en su silla de ruedas, qué pena que ahora en los hospitales estén desapareciendo las cruces que tanto bien hacen a los enfermos más que cualquier médico. Cuando un enfermo puede mirar la Santa Cruz, a Jesús crucificado, cuando un enfermo se debate en su enfermedad, en su soledad, aunque esté rodeado de gente, pues Jesús crucificado es siempre consuelo, porque es aquel que podía haber evitado su propio dolor y que quiere pasarlos prácticamente todos. Jesús en la cruz pasó sed, pasó frío, pasó escalofríos, fiebre. La sábana santa nos va revelando cómo se hace verdad aquello que había sido profetizado en el Salmo. Puedo contar todos mis huesos. Cuando contamos los huesos es porque nos duelen, es porque los sentimos. Cuando uno es joven no sabe ni que tiene huesos, no lo siente. Pero a medida que nos vamos acercando a la ancianidad, pues vamos empezando a notar partes del cuerpo que ni sabíamos que existían. Pues cuando uno puede contar todos sus huesos es porque no hay parte ilesa en su carne, es porque todo duele. Y todo enfermo puede encontrar en Jesús crucificado un consuelo. Pero también estas enfermedades tan misteriosas y en cierto sentido peores, las enfermedades psicológicas y psiquiátricas, que impiden en tantos momentos ver la realidad como es. Y Jesús, que es tomado por loco, que es tratado como demente, despreciado, insultado, incomprendido, como son los que padecen estas enfermedades en tantos momentos porque
los supuestamente cuerdos no les entendemos. Y Jesús pues también siente como los dementes sienten lo que no hay. Otra cosa es que uno sepa que lo que siente no sea verdad, pero el Señor experimenta el abandono de Dios. Parece que Dios no está, como a los enfermos psicológicos y psiquiátricos les parece muchas veces que la realidad es como no es. Pero por encima de la enfermedad psicológica y física, pues está la muerte, el dolor de la muerte, el terror que provoca la muerte, sobre todo para los que no tienen fe, pero también para los que tenemos fe no deja de ser una puerta a la esperanza, pero también una puerta desconocida y dolorosa. El paso por la muerte es siempre un trance donde está especialmente Satanás intentando tentarnos, y Jesús ha querido pasar por ella. No ha sido una muerte de broma, y por eso es un gran consuelo la muerte propia en la muerte propia y la muerte ajena. Jesús también padeció la muerte de los suyos, lloró por la muerte de Lázaro. Jesús pasó por el tránsito de San José. Y aún peor que la enfermedad física, psicológica, la muerte, pues está el pecado cuyas consecuencias sufrimos, el pecado ajeno y el pecado propio. Es cierto que Jesús no sufrió el pecado, pero cargó con todos y cada uno de ellos. Y el pecado ajeno pues es víctima de todos nuestros pecados. Como pecadores nosotros, cuando somos mordidos por la conciencia de haber realizado lo que no debíamos y pagamos sus consecuencias, pues podemos, crucificados en nuestra culpa, mirar como el buen ladrón a Jesús y decirle: acuérdate de mí cuando llegues en tu reino, y escuchar estas consoladoras palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso, subrayando el conmigo, porque eso es el paraíso, estar con el Señor. Todos los sufrimientos en esta vida encuentran su consuelo en Jesús. El abandono, la soledad. San Pablo dice que el que cree no está solo, y que cierto es al pie de la cruz. La ingratitud, que es especialmente dolorosa, la traición, el que los más queridos, el hijo, el amigo, no nos pague como cabía esperar de ellos. Duele la falta de correspondencia. Cualquier injusticia, el sufrimiento del inocente, el abuso sexual de tantos de los nuestros que de niños, en lugar de haber sido protegidos y haber recibido todo el amor que necesitan, pues han sido crucificados por adultos, por personas de las que cabía confiar. Nos duelen especialmente los abusos sexuales de sacerdotes, que si bien es cierto son muy minoritarios, como no podía ser menos, pero solamente uno, es algo que aterra, y más les valdría a estos, dice el Señor, que les atasen una piedra de molino y los arrojasen al mar. Hay que aprovechar estas ocasiones para denunciar la mentira. De los casos de abusos a menores en España, por ejemplo, el 0,2% han sido perpetrados por eclesiásticos, y ahora se ha hecho una comisión en el Congreso para investigar a la Iglesia. Solo interesa ese 0,2% de víctimas, que no debería ser ni una. ¿Y qué pasa con el otro 99,8%? Entrenadores deportivos, periodistas, profesores, padres de familia. Y sería muy injusto arrojar sobre los padres, sobre los profesores, sobre los periodistas, sobre los entrenadores. Sería muy injusto arrojar de ellos una sombra de vida. Y sin embargo, pues hoy la Iglesia es víctima de todas estas calumnias, y los sacerdotes tenemos muchas veces que escuchar que por la calle se nos llama así, pedrastas. Bien, pues también en Jesús crucificado podemos encontrar este enorme consuelo, a pesar de las calumnias y esta falta de gratitud. Y sobre todo las víctimas, estos que han sufrido de niños, pueden encontrar, de niños o de adultos, tantas mujeres, tantos niños, pueden encontrar realmente en Jesús este consuelo, porque si ellos pudieran haber evitado este dolor, lo hubieran hecho, pero Jesús, que sí lo pudo haber evitado, esta injusticia, sin embargo quiso pasarla para que hoy cada uno de nosotros, sea cual sea nuestro dolor, podamos encontrar consuelo en el Señor. Pues acudamos en los momentos de dolor a Jesús crucificado y veamos a sus pies a su Madre María Santísima, que también sufre el dolor de todas estas madres que ven cómo sus hijos se alejan de Dios,
que caen en las peores de las adicciones, la droga, el alcoholismo, la ludopatía, la pornografía, pues tantas enfermedades y adicciones que María Corredentora nos ayuda a pasar, porque nos acompaña, como veremos también mañana, sábado Santo. La pregunta ante el dolor no tiene por qué ser el por qué, no vamos a encontrar nunca una respuesta a esta pregunta, sino ¿para qué? ¿Para qué el sufrimiento? Y ahí sí Cristo nos responderá, porque el Señor quiere que le ayudemos. Esta misteriosa frase del capítulo 1 de Colosenses, completo lo que falta en mi carne, a la pasión de Cristo, puede leerse, y en muchas traducciones así, completo lo que falta a la pasión, pero parece más bien que es a la pasión no le falta nada, pero falta que en mi carne yo complete con mi colaboración, con mi dolor, la pasión para asociarme con Él. Sea lo que sea, hoy nos unimos a Jesús crucificado, lo adoramos, recibimos su consuelo, escuchamos sus 7 palabras como de su testamento, y de ese modo pues nos sentimos salvados, queridos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tengo sed, todo está cumplido. Ahí tienes a tu madre. Todas estas palabras de la cruz, de Jesús crucificado, vienen a ser para nosotros un consuelo. Sus últimas palabras en su testamento, pues saboreémoslas y unámonos a Jesús en estos momentos para encontrar su salvación, porque cuando Él sea elevado, sabremos que Él es, seremos sanados y atraerá a todos hacia mí. Qué atractiva es la cruz, que hoy de un modo como nuevo vamos a volver a mirar en los oficios del Viernes Santo. La cruz dejará de ser un adorno y será realmente nuestra salvación, y producirá en nosotros esa admiración, ese estupor de tanto amor con que nos ha amado, y como amor con amor se paga, enamorados mejoraremos nuestra vida e iremos creciendo en gratitud y en alegría en medio de tanto dolor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.